Abrimos la entrevista central de esta jornada y con mucho gusto recibimos a Daniel Barrios, doctor en economía, conferencista, consultor, especialista en política y en economía china, para ir conversando un poco qué significa este acercamiento que está teniendo Uruguay con el gigante asiático y además con las visitas de las autoridades de los días pasados. Primero que nada, bienvenido, Barrios. Muchas gracias por invitarme. Un gusto conversar con usted. Bueno, ¿cómo se puede leer esta visita del viceprimer ministro chino a Uruguay? Reunión directa con el presidente Orsi, con la vicepresidenta Kose en el Parlamento. ¿Cómo debe leerse esta señal? Mira, sí, no soy periodista, pero de haber sido director de un medio, mi tapa, comentando la llegada del viceprimer ministro Ding, hubiera sido algo así como: el gobierno Orsi recibió la visita más importante desde que asumió el 1 de marzo, y en el lead agregaría de que efectivamente se trata, y esto es importante. ¿Por qué la más relevante? Porque este señor que está allí es el número 6 en la jerarquía del Partido Comunista, miembro del Comité Permanente del Buró Político, que ustedes saben que muchos en la prensa occidental los definen a esos 7 miembros que son electos por el Comité Central del partido, que a su vez es electo cada 5 años por el Congreso, lo llaman los intocables, en el sentido de que es el centro del poder chino. Y a eso le agrego que además también sinólogos y expertos en China lo mencionan insistentemente como el futuro presidente y secretario general de la República Popular China. Él es un hombre que trabajó durante muchos años con el actual presidente y secretario general del partido, Xi Jinping, cuando Xi Jinping era el secretario general del Partido Comunista en Shanghái. Y en función de eso se especula o se dice que cuando termine el mandato del presidente Xi, él podría ser el futuro número 1. Y hoy ser número 1 de China es ser, si no el 1, el 2 del mundo. Y acá va lo relevante y yo diría la importancia que para Uruguay tiene, porque conociendo de alguna manera la diplomacia china, que es muy rígida, es muy protocolar, que mide paso a paso, el hecho que en el marco de su gira, porque él hoy está participando en la COP30 en Belén, la conferencia mundial sobre el cambio climático, el hecho que haya venido a Uruguay es una confirmación de, yo llamaría, el excelente nivel de relaciones entre Uruguay y China, que se da, estimadas amigas, se da en que China desde hace 14 años es el principal socio comercial de Uruguay, que ya de por sí tiene en media podríamos decir que 1 de cada 4 dólares que ingresan al Uruguay viene desde China. En ese contexto es fundamental reafirmar las relaciones, pero además la presencia de él no es la del ministro de Comercio, por ejemplo, que viene a ver cuál es la situación, qué cosas se pueden importar o exportar, o de inversores. Es una figura política y su llegada significa la expresión de la voluntad china de reforzar, no solo a nivel comercial, económico, sino reforzar lo que la diplomacia llama la alianza estratégica integral, que es el máximo nivel en la diplomacia a nivel chino, cuando uno tiene
ese nivel de relaciones y la integralidad significa que no es solo el tema del comercio, sino integralidad significa intercambiar culturas, intercambiar aprendizajes, intercambiar costumbres. ¿Ya estamos a ese nivel de relación entre Uruguay y China? Uruguay tiene con la República Popular China el máximo nivel de relaciones que un país puede tener. Y en eso ellos también son muy cuidadosos porque ustedes saben, China es el principal socio comercial de 160 o 161 países del mundo. En Naciones Unidas son 198, para dar una idea de la magnitud. Y no con todos tiene la asociación, lo que demuestra integral, porque Uruguay ya tenía lo que llama una asociación estratégica. Que la firmó el presidente Vázquez, cuando la última misión del presidente Lacalle Pou, hubo lo que los americanos llaman un upgrading, en el sentido que se llevó y la integralidad significa eso, es que la relación trasciende lo comercial, sin duda, trasciende lo estratégico, sino que intenta penetrar en todos los planos. De ahí que yo le hubiera dado ese título diciendo que Uruguay, y creo sin duda de que la más relevante estimadas desde la reconquista de la democracia. Sí, y nos cuesta eso, ¿no? En esto como descubrir ese título de su libro, Descubrir China. En esto de salir de ese concepto, la China comunista, también en esto de en pos de qué en 4 décadas logró lo que logró, sacrificando qué, y quedamos como empantanados en esos discursos sin conocer o entender al fin de cuentas lo que está logrando China, ¿no? Plantándose como la primer potencia en eso mismo, en apenas 40 años. Sí, ¿cómo entendemos, cómo logramos ese punto? En este libro que tú mencionas, que acabo de editar, por ahora la versión digital, es muy probable que, bueno, es seguro, no sé si revelar el nombre con el cual estoy viendo, bueno, será la Fundación de Cultura Universitaria para la impresión papel, digamos. Yo allí hago énfasis en el prefijo descubrir, incluso lo separo con un guión. ¿Por qué? Porque en eso que tú mencionabas, de entenderlo, creo que uno de las razones por la cual no se entiende China es porque la miramos desde Occidente y en Occidente está plagado de prejuicios, de estereotipos, como tú decías, un país comunista. Hay quien dice también que no entendió la profundidad y el sentido político, ideológico y cultural de las reformas chinas. Dice, China no es comunista, es capitalista. ¿Por qué? Porque hay, ahora no recuerdo cuántos millones de empresas privadas. Entonces, ¿qué pasa? Esa mirada occidental está muchas veces llena de prejuicios, de estereotipos. Entonces, el descubrir es intentar sacarle el velo, lo que cubre, no para compartir las políticas del gobierno y del Partido Comunista Chino, sino para entenderlas y tener elementos desprejuiciados para tener un juicio de valor más sólido. Y no es fácil. Y sabes, yo mira, en el libro, en la introducción, empiezo el libro diciendo, la primera frase es una frase, comillada obviamente, del presidente Xi Jinping, que en noviembre de 2012, en el Congreso número 18 del Partido Comunista, cuando es elegido, dice en su informe, China tiene que comprender mejor al mundo y el mundo
tiene que comprender mejor a China. Y yo agregaría, entre los tantos problemas que tiene China, es que Occidente no la comprende. Y también cito, que me parece muy bueno, para explicar eso, una de las máximas del Talmud que dice: las cosas no son como son, más o menos, sino como somos nosotros. Es que, obviamente, y es justo, hay una carga que tiende a ver al mundo en función de cómo es uno, no cómo realmente es el mundo. Y se convierte en primer potencia no siendo occidental. Bueno, eso me das pie a algo que yo... Ese es un tema, ¿no? Porque tenemos ahí algo bien distinto. Por uno de esos motivos es que mi primer libro sobre China lo publiqué en el 2010, estando en China. Se publicó en China, nada más. Una versión en mandarín y otra en inglés. Y el título es China alumbra una nueva era. Porque es tan trascendental lo que significó no la emergencia, la reemergencia, porque China fue hasta el siglo XIX, hasta que fue colonizada, a partir de que perdieron la guerra del opio con Gran Bretaña, etcétera, con el Imperio británico. China fue de los países más pobres del mundo. Cuando se funda China, la República de China en 1949, China era de las 12 economías más pobres del mundo. Entonces, la reemergencia de China ¿por qué es una nueva era? Porque por primera vez en la historia moderna, la potencia mundial me refiero a época moderna, no es occidental. Segundo, porque por primera vez desde la Revolución Industrial no hubo un acontecimiento económico, político, social de la portada, de la magnitud que significó los cambios que fundamentalmente a partir de 1978 está implementando China. Fíjense esto, cuando tú hablabas de Occidente y Oriente, ¿por qué también es epocal? Porque hay un viraje del centro de gravedad económico, demográfico, político, de Occidente hacia Oriente. Piensen este dato nomás. Bueno, primero una aclaración. China es, por el Fondo Monetario Internacional, medida en... Ustedes saben que los productos de una economía se pueden medir o en dólares corrientes o en lo que se llama, los economistas, la paridad de poder adquisitivo. Exacto. Que es mucho más científica, diría. Bueno, medida así, según el Fondo Monetario, desde el 2015, China es la primer economía del mundo, superó a Estados Unidos. Y el Banco Mundial, y acá hablo del centro de gravedad, dice que en el 2050 la economía china va a duplicar a la de Estados Unidos, la segunda va a ser la India, estamos siempre hacia Oriente, la tercera Estados Unidos, la cuarta Indonesia, y fíjense qué curioso, ¿no? ¿Qué época está viendo? Y ninguna entre las 10 principales potencias económicas del 2025 va a ser europea. Entonces es un cambio epocal porque a partir de lo que significó el final de la Guerra Fría, la disolución, implosión de la Unión Soviética, el mundo vivió un dominio hegemónico incontrastado de los Estados Unidos. Y hoy eso
es parte del pasado. Y Barrios, ya nos queda nada más que un minutito y yo le quería preguntar en lo concreto, Uruguay, ¿de qué se puede beneficiar cuando también se está negociando a nivel Mercosur, algo que viene medio lento, la simetría de ambos países, qué interés puede tener China en este lugarcito, bueno, con una posición geopolítica importante y relevante, ¿no?, para la salida al mar, etcétera? ¿De qué se puede beneficiar en el mediano, corto plazo Uruguay de estas relaciones? Bueno, primero lo que decíamos antes, ya desde hace 14 años se ha beneficiado por la capacidad que tiene Uruguay de competir con sus productos y con la capacidad que tiene China de consumir esos productos. China tiene una clase media hoy de 600 millones, pues claro, importará a China. Y un tema. Para China no existen las asimetrías. China trata, y eso es nada más que repasar lo que es la diplomacia, China trata por igual al momento de instrumentar sus relaciones diplomáticas, comerciales, a Burkina Faso, a Haití, o a Uruguay o a Estados Unidos. O sea, Uruguay podría acordar profundizar sus lazos comerciales o incluso un TLC por afuera del Mercosur. No. Eso fue, cierto, tenemos poco tiempo. Yo fui criticado porque dije que Uruguay, cuando el presidente Lacalle lo anunció como algo inminente, dije, en función de mi conocimiento, que nunca China iba a firmar un tratado que significara de libre comercio, tiene muchos, ¿no? Un tratado que significara el rompimiento de un organismo regional. China estaría dispuesta mañana a sentarse a negociar un tratado de comercio con el Mercosur. Pero yo lo considero imposible hasta ahora, la vida me ha dado la razón, de que China firme un tratado sabiendo que la firma de ese tratado va a generar un cambio fundamental o una ruptura, que es porque Uruguay, para firmar un tratado no con China solo, sino que efectivamente tiene que tener el consenso de los otros países miembros por el Tratado de Asunción. Entonces, en este caso, sabiendo que había oposición, incluso hasta de Brasil, que no lo tenía muy claro, y más allá que Brasil tiene excelente, también el principal socio comercial, excelentes relaciones, pero China, esto yo quiero ser muy... Lorena, no discrimina, no solo por tamaño, no solo por el nivel de su economía, ni tampoco, y esto es muy... por su ideología, el país, ni por su forma de gobierno. Cosa que no es poco. Le agradecemos muchísimo estos minutos. Esto es solo el inicio, ¿no?, de charlas que venirán sin lugar a dudas más adelante. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes.